Muy buenos días, familia, bienvenidos al Devocional Diario en la sexta entrega de esta miniserie Yeshua tiene la última palabra. Y sabes una cosa, hermano, hermana, nuestro Padre Celestial está vigilando para que su palabra se cumpla y te aseguro que no le faltan medios ni caminos para hacerlo, ya que el Eterno usó hasta a los enemigos de Israel incluso como su medio para poder llegar hasta el cumplimiento de la profecía. Tenemos un ejemplo claro en la historia del faraón, allí en Egipto, cuando él quería impedir el crecimiento de Israel y le dijo a sus consejeros, tal y como leemos en Éxodo 1:10, ahora pues seamos sabios para con él, para con Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Israel también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Tremendo lo que Faraón temía, pero fíjate que en el versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían los egipcios, tanta más se multiplicaban y crecían los israelitas, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y en el versículo 22 dice que cuando el faraón ordenó, diciendo, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Eso lo hacía para que el pueblo de Israel no creciera, pero el Eterno hizo que el mayor varón semita, nacido de mujer, la mayor expresión de Israel, el mediador del antiguo pacto que fue Moisés, fuera criado en la misma casa del mayor antisemita, que era Faraón. Tremendo eso. De esa manera el faraón, con su corazón endurecido y sin saberlo, se volvió un instrumento para el cumplimiento de las palabras proféticas que el Eterno había proferido a Abraham siglos antes, en Génesis 15, versículo 13 en adelante. Dice que entonces el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así que creo que puedes verlo, ¿verdad? Cómo el Eterno usó esa opresión, pero el Eterno hace todo en el tiempo determinado, de manera maravillosa y completa, y lo mejor es que Él usará lo que menos te imaginas, hermano, hermana. Así que hoy vemos que aún Él cumple la palabra profética frecuentemente a través de los enemigos de Israel, haciendo que alcancen exactamente lo opuesto de lo que intentaban. Tenemos un ejemplo de nuestra era, ¿no? Por ejemplo, Hitler, ese violento enemigo y asesino de los judíos que sin saberlo se envolvió en un motivo, en un instrumento para la creación del Estado de Israel. Pero la honra del Señor fue todavía más engrandecida cuando vemos que Hitler pretendía exactamente lo opuesto, igual que Faraón. Era como un faraón moderno. Él pretendía exterminar completamente a Israel a través del Holocausto y, sin embargo, de esa opresión salió el ánimo en el pueblo de Israel, en sus dirigentes, para llegar a crear y formar el Estado judío. En la Guerra de los 6 Días, en 1967 también, cuando el rey de Jordania percibió que Egipto e Israel estaban en guerra, él también comenzó a atacar a Jerusalén y algunos aliados más y quería aliarse ahí con los enemigos de Israel, pero sin embargo, a pesar de todas las intenciones, él hizo que una profecía milenial se cumpliera, y esto es que Jerusalén fuera devuelta a Israel. Así que no hay problema, porque ninguno de los planes del Eterno puede ser frustrado. Eso tienes que saberlo, entenderlo y creerlo lo más profundo de tu corazón. Quizá el Eterno permita que el agua entre en el barco, pero no permitirá que se hunda. Así que no te asustes, porque a veces el agua entrará en el barco de tu vida, pero el Señor, que es el Todopoderoso, Él tiene la última palabra, ya que recuerda que Él es el Aleph Tav, el primero y el último en tu vida. Por eso en nuestros días no nos debemos dejar confundir por las políticas que hay sobre Israel, por todo lo que está pasando, las guerras, rumores de guerras, ya que el Eterno, sabes una cosa, en medio de tanta noticia devastadora, Él sigue con su plan hacia adelante, ya que en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará.
¿Habló y no lo ejecutará? Ahora veamos algunas profecías que tuvieron su cumplimiento maravilloso a pesar de que tuvieron que esperar el paso de los siglos. Por ejemplo, la primera profecía que vamos a mencionar es Zacarías 11:12, donde dice el Eterno: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y sabes, 600 años después de esa profecía vino el cumplimiento. Mateo 26, 14, 15 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Impresionante. En otra profecía leemos en Zacarías 13:7: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y esa profecía 600 años después también, Yeshua lo menciona en Mateo 26:31. Entonces Yeshua les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En Isaías 53:7 fue profetizado que Yeshua permanecería callado delante de sus acusadores. Cuando dijo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y 800 años después sucedió la profecía, como leemos en Mateo 27, 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Bien, es maravilloso poder ir constatando cómo el Eterno no olvida ni deja caer en el suelo ni una sola de sus palabras proféticas que proceden de su boca, tampoco las que fueron dichas por sus profetas, evidentemente, como él los usaba también, como por ejemplo con el rey David, casi 1000 años antes de que Yeshua le diera cumplimiento profético. En el Salmo 69, 21 profetizó: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Para poder cumplir esta palabra profética, vemos en Juan 19, 28, 29 que dice: después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura, la de Salmo 69, 21, se cumpliera, Yeshua dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Otra profecía dada en Salmo 34, 20, dice: él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y otra vez, cerca de 1000 años después, se cumplió la profecía en Yeshua en el madero. Leemos en Juan 19:33, mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, no le quebraron los huesos. En el versículo 36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura del Salmo 34:20, no será quebrado hueso suyo. Tremendo. En Miqueas 5:2 fue profetizado en el siglo VIII antes del Mesías, ¿dónde nacería el Salvador? Diciendo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que José y María, ¿sabes una cosa? No vivían en Belén, vivían en Nazaret. Y Belén quedaba a más o menos unos 100 kilómetros de distancia. Y María estaba ya embarazada en el último mes, pero el Eterno es fiel a su palabra y usó a un gobernador y a un emperador para emitir un decreto convocando toda la población del imperio para un censo. Y así fue como José y María tuvieron que viajar obligatoriamente por medio de un camino tortuoso al que hoy quizá no le damos tanta importancia, pero para la época significaba toda una peripecia andar por allí con María ya a punto de dar a luz, por todos esos caminos, por los peligros que habían de ladrones, por los medios de transporte con los que contaban. José y María llegaron finalmente a Belén y al llegar allí se cumplieron los días de ella para dar a luz al Salvador, Yeshua, y así cumplir la profecía de Miqueas. Y es que por muy difícil que esté la cosa, el Eterno no falla nunca, hermano, hermana, sino que Él vela sobre su palabra profética para cumplirla sobre nuestras vidas.
En el Salmo 105, 8-11 dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Así que por esa palabra que le dio a Abraham, la promesa que le dio, Dios se acuerda de nosotros y siempre vigila sobre nuestras vidas cuando nosotros somos fieles a Él. La palabra del Dios eterno siempre tiene su cumplimiento en todas las circunstancias, por muy adversas que éstas sean. Dios permanece fiel, lo cual él mismo declaró en el Salmo 89, 35, 36, diciendo: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Así que, como decía el propio Yeshua en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que no temas, hermano, hermana, las circunstancias adversas que puedan venir contra ti, porque si el Eterno habló en favor tuyo, si tú eres fiel a Él y crees en su promesa, su palabra obrará tarde que temprano para que puedas superar todas las adversidades y al fin obtener la victoria que tanto estás anhelando. Shalom ubrajot mishpachá, paz y bendiciones familias, shalom, shalom.